Hoy vamos a entrevistar al autor de este libro, Un planeta diferente, un mundo nuevo. Él es Isidoro Tapia, licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III y MBA por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Su carrera profesional se ha centrado en el sector energético con diferentes responsabilidades, pero primero como consultor en el despacho Solchaga Recio y luego asesor del secretario de Estado de Energía y secretario general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Don Isidoro Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, su libro, Un planeta diferente, un mundo nuevo, ¿cómo surgió la idea? Pues yo me dedico profesionalmente al tema de la energía y al tema del cambio climático. Y desde siempre, desde hace mucho tiempo, me viene pareciendo que cuando hablamos del cambio climático lo situamos muy lejos en el futuro. Y vamos al año 2050, al año 2100 y hablamos de escenarios catastrofistas o incluso medio apocalípticos. Yo lo que he tratado un poco de hacer con el libro es darle la vuelta a la historia y tratar de contarlo desde ahora, desde el presente. Cómo el cambio climático, que es algo que ya está sucediendo, la temperatura en nuestro país se ha incrementado en 1,8 grados en las últimas 4 décadas, los veranos son 5 semanas más largos, es decir, el cambio climático que ya se está produciendo, cómo está afectando a las tendencias del presente. Y cómo está haciendo además a cuestiones muy cotidianas sobre en qué viviendas vivimos, cómo vivimos en familia, cómo cambia el cambio climático la vida en el núcleo más familiar o cómo cambia la composición de las ciudades donde vivimos. Todos estos aspectos están ya cambiando como consecuencia del cambio climático. Y ha escrito, ¿cómo el calentamiento global está cambiando nuestra vida cotidiana? ¿Tanto está cambiando nuestro día a día? Sí, sí lo está haciendo. Por ejemplo, hay un dato bastante llamativo. Si nos vamos 200 años hacia atrás, la mayor parte de las actividades, aproximadamente 8 de cada 10 horas del día, las hacíamos al aire libre. Trabajábamos al aire libre, ¿no? El trabajo era fundamentalmente agrícola en aquella época, socializábamos al aire libre y las horas de ocio las pasábamos al aire libre. La vivienda era un sitio donde íbamos básicamente a dormir por las noches. Ahora estamos en la situación prácticamente contraria. 9 de cada 10 horas las pasamos debajo de un techo, es decir, en nuestra vivienda o en una oficina o incluso dentro del transporte público, ¿no? Y hay quien habla ya, de hecho, de la generación indoor, precisamente porque estamos pasando cada vez más tiempo, ¿no? dentro de edificios. Y esta tendencia seguramente solo se va a acentuar en los próximos años como consecuencia del cambio climático. En la medida en que la temperatura y el clima del exterior pues, sea menos benigno, tenderemos a refugiarnos y a protegernos dentro de edificios y dentro del confort de las viviendas. Y como consecuencia de eso, pues cambiará también la propia configuración de las viviendas. Buscaremos seguramente espacios más amplios, buscaremos un mayor confort, un mayor aislamiento, buscaremos estar más a gusto porque pasaremos cada vez más tiempo. Si lo pensamos, de alguna manera es ya lo que ha venido sucediendo durante el último año, ¿no? En este caso por una cuestión de fuerza mayor, como ha sido la pandemia, pero donde efectivamente hemos pasado más tiempo que nunca dentro de nuestras casas, hemos trabajado desde nuestras casas, los niños han estudiado, ¿no? desde las viviendas y seguramente este tipo de episodios de confinamiento, de educación a distancia, no de manera continua, por supuesto, pero sí de manera esporádica, de manera irregular, pues lo veamos en el futuro como consecuencia no de un acontecimiento como la pandemia sanitaria, sino como consecuencia del deterioro de las condiciones del clima. Siempre que hablamos de cambio climático, cuando los expertos hablan, cuando también lo hacen nuestros políticos, se habla de desafíos. ¿Qué desafíos tenemos por delante por el cambio climático? Pues hay muchos y de muchos tipos. Es decir, el primero, que yo creo que es el más obvio, es que para evitar que el incremento de la temperatura, que ya se está produciendo, como decía, alcance rangos de riesgo, ¿no? Rangos que incluso pongan en peligro, ¿no? digamos, la vida en el planeta, pues tenemos que actuar y tenemos que actuar de manera decidida y tenemos que cambiar la manera en la que consumimos y sobre todo la manera en la que producimos. Básicamente tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera prácticamente por completo.
compromiso de la Unión Europea, que es un compromiso que han seguido muchos otros países durante el último año, es que para el año 2050 se alcance lo que se llama la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas a la atmósfera se reduzcan prácticamente a cero. Y de esta forma conseguiremos que la concentración de CO2 en la atmósfera, que es lo que está produciendo el incremento de la temperatura en el planeta, se reduzca, porque ahora mismo hemos alcanzado niveles que no se habían alcanzado en cientos de miles de años. Este es el reto principal, aprender a hacer las mismas cosas que estamos haciendo, o cosas parecidas, pero con un impacto sobre la atmósfera y sobre el medio ambiente mucho menor. Esto significa que tendremos que aprender a encontrar la manera de movernos, de desplazarnos en automóviles que no contaminen, que no emitan CO2. Tendremos que encontrar la manera de producir carne y consumirla que emita mucho menos CO2. Tendremos que encontrar la manera que las actividades agrícolas, las actividades industriales tengan una huella mucho menor sobre el medio ambiente. Esto evidentemente es una empresa que no atañe solamente a los gobiernos, sino que atañe a los gobiernos, a las empresas, a los consumidores. Es una empresa prácticamente global y es también global porque implica que todos los países nos tenemos que mover en la misma dirección durante los próximos años. Si hablamos de un planeta diferente, un mundo nuevo, yo le preguntaría, ¿qué implicaciones hay del calentamiento global en la economía? Pues hay consecuencias de diverso tipo, pero en concreto sobre la economía y sobre los sectores económicos hay una muy obvia, y es que hay una serie de sectores que son los más vinculados a los combustibles fósiles que seguramente van a reducir su importancia y van a reducir el papel que han tenido en las últimas décadas, se reduzca en los próximos años. Pero yo creo que también hay que pensar que no solamente van a reducirse el papel de los combustibles fósiles, sino que como consecuencia de estos cambios va a haber muchos otros sectores que también se van a ver afectados. Por ejemplo, el sector financiero es un sector que a su vez presta mucho dinero a sectores más vinculados a los combustibles fósiles y por lo tanto está también expuesto en cierto modo al riesgo de que las condiciones del clima reduzca el valor de estas compañías o reduzca el valor de sus activos, ¿no? En lo que normalmente se conoce como el problema de los activos parados, que mucho del valor o que parte del valor que estas compañías, las más vinculadas a los combustibles fósiles, tienen en su balance, pues este valor desaparezca debido a que gran parte del petróleo o del gas natural se tenga que quedar bajo tierra para que podamos cumplir con los compromisos que hemos adquirido en el ámbito internacional, ¿no?, de reducción de emisiones. Como decía, esto es una cuestión que puede afectar también al sector financiero o al sector de seguros, por ejemplo. Es decir, hay muchos sucesos, accidentes, inundaciones, incendios que se pueden producir en los próximos años y que pueden afectar directa o indirectamente al sector de los seguros. Pero como digo, hay sectores que incluso van más alejados a priori o que podríamos pensar que no tienen una exposición tan directa y que sin embargo también se van a ver afectados. Por ejemplo, la venta de electricidad. Es decir, es muy posible que dentro de unos años para muchas empresas eléctricas sea más rentable vender ahorro energético, es decir, recomendaciones sobre cómo ahorrar en energía, que vender megavatios hora, que vender electricidad o vender energía, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, como digo, van a cambiar por completo muchos sectores. Otro ejemplo que pongo en el libro y que es bastante interesante es el de Lipton, la empresa fabricante de té, de bebida de té, ¿no? El té es una de las bebidas más populares del mundo, es la bebida más consumida después del agua y es un negocio además de márgenes muy bajos. Lipton decidió unilateralmente comprometerse a que toda la producción de té que utiliza procediese de plantaciones certificadas como sostenibles. En un negocio de márgenes muy bajos, este compromiso de Lipton, unilateral, porque no lo habían hecho el resto de compañías, significaba aumentar sus costes. Y de hecho esta decisión tuvo mucha discusión interna dentro de la propia compañía antes de que se llevase a cabo, porque muchos de sus inversores o los gestores dudaban de que la empresa pudiese asumir este incremento de los costes mientras la competencia no lo hacía. Y sin embargo, esta decisión de Lipton, una vez que se llevó a cabo, incrementó sus costes, pero incrementó mucho más sus ingresos, debido a que muchos consumidores que hasta entonces pues,
prácticamente estaban indiferentes entre una bebida, entre una marca de té y otra, pues decidieron empezar a consumir Lipton como consecuencia del posicionamiento que había hecho esta empresa como el primer fabricante de té, digamos, sostenible o con un compromiso medioambiental claro, ¿no? Este, por ejemplo, es otro ejemplo de una empresa que a priori, diríamos, no está en la primera línea, digamos, de más expuesta al cambio climático, pero que, sin embargo, va a tener mucha repercusión. En el fondo, lo que ocurre es que el cambio climático es una fuerza prácticamente disruptiva. Es decir, es algo que va a cambiar por completo prácticamente todos los sectores empresariales de los próximos años. Unos más rápidos, otros más lentos, pero en el fondo los cambios van a ser de mucho calado y prácticamente en todos los sectores. Bueno, pues don Isidoro Tapia, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por su libro. Gracias. Muchas gracias a vosotros.